Más noticias. Más información. Más deportes. Estos son los dueños del balón por Antena 2. Con las últimas noticias del fútbol y todos los deportes. Los dueños del balón. Dueños de la sintonía. En los dueños del balón, Uber Montoya. Saludo especial. Este es un programa como los estamos haciendo y como los tenemos acostumbrados en viernes, jueves y viernes santo. Hoy jueves santo, un invitado muy especial. Y este es muy especial porque es un amigo, porque es un colega, porque es un hombre que seguramente con lo que dice nos va a enseñar muchísimo. El año anterior estuvo con nosotros sentados a la mesa don Edgar Humberto López Rodríguez. Un hombre que ha pasado por muchísimas cosas difíciles, Edgar. Y este personaje que está aquí con nosotros también ha pasado por unas muy difíciles. Don Carlos Alfonso Riaño Acevedo, Capi, el señor del relato. ¿Cómo le va, bien o no? Uber, un abrazo grande, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo que para mí este es un día muy especial, porque por tradición familiar y por arraigo cultural, los días santos son muy especiales para mí, sobre todo por la espiritualidad que en cierto momento manejo y lógicamente pues agradecerle la invitación para poder llegar a tanta gente que en este momento pues yo no diría como los vanidosos que está deseosa de escuchar la situación, pero que de pronto se va a quedar para oír algunos relatos. ¿Qué hace su familia, usted, esa enseñanza de familia, qué hace normalmente un jueves y viernes santo? Bueno, normalmente yo vengo de una familia muy católica. A mí me enseñaron a respetar muchísimo el jueves y viernes santo. Me tocó la época en la que el jueves y viernes santo las emisoras no ponían música común y corriente, sino que era la música que nosotros llamábamos la clásica, la gregoriana, este tipo de cosas. Y en la época en la que el Viernes Santo, cuando estaba muy pequeñito, me cambiaban los cordones a los zapatos, que para desamarrar al diablo, ese tipo de cosas, era realmente muy bonito. Me fui metiendo en esa creencia y terminé mis estudios de bachillerato en el Seminario Popular Diocesano. Entonces ahí más se arraigó, se afincó mi creencia y mi fe, y de hecho pues trato de compartirla. No soy fanático de la religión, acepto cualquier tipo de distingo religioso que tenga la persona, pero trato siempre de tener un ser superior, no impongo el mío y respeto el de los demás. Pero visita iglesias, asiste a los actos religiosos de la Iglesia Católica. Sí, a los que más pueda. Tengo varios amigos sacerdotes, entonces trato de partirme mi tiempo. Con el padre Nelson voy al lavatorio de los pies, con el padre Pacho voy a la misa del sábado de resurrección, con el padre Julián voy y los visito en el asilo, con el padre Nelson trato de ir en las visitas. Y una particularidad, durante 18 años estuve haciendo las visitas que se hacen normalmente en el Jueves Santo. Lo hacía el primer año una iglesia, el segundo año 2, el tercero 3, y era de acuerdo a los años que iba cumpliendo mi hijo. Fue una promesa en la misa, cuando cumplió mi hijo los 18 años, decidí que me iba a quedar en ese número, y hace 3 años, este sería el tercer año en el que busco las 18 iglesias. Nos estaba contando usted de las actividades que hace y de los 18 años de su hijo. Sí, cuando él cumplió los 18 años, hasta ahí hacía entonces las 18 visitas de las iglesias, y en esa me quedé, hago las 18, visito 18 iglesias ese día, y trato pues de estar como lo más cercano al Todopoderoso, que para mí sigue siendo lo máximo. ¿Vía Crucis? ¿Va? Sí, hago el Vía Crucis, normalmente lo hago con el padre Nelson Salazar. Esté donde esté, en la iglesia que esté, voy, lo hago en las mañanas, lo hago con cierta devoción, lógicamente porque, le repito, son tradiciones que no quiero ni puedo olvidar. ¿Qué tanto influyó y ha influido, Riaño, esa creencia religiosa, esos principios de familia, para que usted esté hoy con nosotros después de todas las dificultades de salud que afrontó en los últimos años? Yo creo que todo, Uber. Yo creo que todo. Yo hoy soy un convencido de que sin mi fe y sin la fe de mi familia hubiera sido imposible salir de donde yo salí. Yo me encuentro con los médicos que les tocó atender la situación clínica mía, y más de uno me dice, no entendemos.
Hoy en día no entendemos cómo usted está vivo, cómo usted está jugando fútbol, cómo usted está montando en bicicleta, cómo usted está jugando bolos, cómo usted está terminando sus estudios, cómo sigue todos los días estudiando cuando usted clínicamente se fue. Me lo decía el doctor Ricardo Martínez, un infectólogo, para mí el mejor infectólogo del mundo, y él me decía, es que usted clínicamente se nos fue 3, 4 veces, permanecer en 17 días en estado de coma, con la cantidad de medicamentos, de veneno que él llama, que me tenían que poner para poderme tener con abdomen abierto, porque no podían cerrarlo, porque había una necrosis abdominal, porque tenían que estar retirando órganos que estaban necrosados, porque no se sabía qué podía pasar. Y terminado eso, encontrar 9 bacterias, entre ellas un estafilococo dorado y para colmo pegado en la válvula del corazón. Entonces me decía Ricardo Martínez, me decía, es que con usted me tocó inventar un poquito, y en ese invento, mírelo, aquí está vivo. Para mí la fe fue total. Yo encontré situaciones como que 4 sacerdotes fueran a ponerme los óleos, los santos óleos, listo ya a despacharlo. Hoy en día me causa un poquito de hilaridad encontrarme, por ejemplo, con el padre Pacho y decirme que él poquitas veces había dado a una clínica a llorar y a decirle a Dios, lléveselo, porque es que no, está sufriendo. El padre Nelson Giraldo, rodilla en tierra, pidiéndole a Dios también ese tipo de cosas, y después ver la magnificencia de Dios, de sacarme de eso, y no solo sacarme de eso, sino permitirme seguir haciendo las cosas que me gustan, narrar fútbol, estudiar, jugar, seguirle mamando gallo a la gente, compartir con mi hijo, compartir con mi familia, afrontar pérdidas lamentables posteriormente, y decir, hombre, quienes se fueron estaban mucho más saludables que yo en su momento, compartir la historia de vida con Edgar, del cual hacías mención ahora, y ver que con él también salimos que como con él también yo salí de una situación tan complicada. Entonces mi fe es total, absolutamente. Te repito, no soy fanático de la religión, pero sí un hombre de fe absoluto. La fe la retroalimentó, se aferró más a la fe después de todo lo vivido. Sí, claro. Y pasaron cosas tan curiosas como esta, Uber. Yo siempre he dicho que uno no tiene que compartir las creencias de los demás, pero sí respetarlas. Uh-huh. Y a mí me llevaron a dar testimonio de la situación que yo viví, y me invitó como un amigo nuestro, Raúl Quijano, que no profesa la misma religión que yo. Él está en otra religión, él no es católico, está dentro de la iglesia evangélica, pero yo fui a su iglesia y di testimonio, como di testimonio en Armenia, en una iglesia mal llamada de garaje, pero que para mí en ese momento no me interesó, y yo fui y conté mi historia, como conté mi historia en la iglesia católica, y como la conté cuando el padre Pacho me invitó, yo creo que de la forma más noble del mundo, a que yo hiciera una de las 7 palabras en la iglesia de los Dolores, y pudiese, en medio de todo lo que iba diciendo, poder también hacer reflexión sobre que yo había estado casi que del otro lado, y poder estar ahí, ver la gente, ver casi que el aura de la gente, porque es fantástico. Uno aprende a entender cuál es la gente buena y cuál es la gente mala. Aquí dirán, ven, este se volvió chamán, se volvió brujo. No, uno aprende a conocer la gente. La gente tiene una particularidad, una energía, irradia una energía, y casi que uno aprende a saber quién está del lado tuyo y quién no, o quién está por utilizarte o quién está por acompañarte. Ese tipo de cosas yo se las agradezco a todo lo que me pasó, a todo lo que viví. Y hoy en día soy mucho más espiritual, no más religioso, sino más espiritual. Creo más en mí mismo. Trato de no hacerle daño a la gente, porque es que uno muchas veces va a la iglesia, se da golpes de pecho, o se arrodilla, o se flagelan, y este tipo de cosas. Y lo primero que hace la señora cuando sale de la iglesia es rajar del vestido que tenía la otra señora. O vos salís de la iglesia con tu amigo, y cuando él se va dice, pobre, mira cómo está de llevado del carajo esto, cuando vos pudiste haber hecho algo. Yo no me volví buen samaritano, porque no quiero decir que me volví buen samaritano, pero si no le hago bien a nadie, tampoco le hago mal, trato de no hacerle mal, porque es que el mal uno a veces lo hace inconscientemente, y cuando cometo errores, eso sí lo aprendí a hacer, Uber, aprendí a pedir perdón. ¿De qué año estamos hablando de su enfermedad, Carlos? Hace 4 años, Uber, hace 4 años, estamos en el 2015. 2015, un agosto del 2015 fue la crisis,
que se dio y con un agravante, y es que año tras año tuvieron que seguir viniendo de intervenciones. A mí me operan en el 2015 y en el 2016 tienen que volver a abrir el abdomen porque se había creado, como estuvo abierto tantos días, 17 días abdomen abierto, únicamente lo cerraban con una malla. Al año siguiente se crea una hernia que empieza a producirme problemas para comer, me ahogaba, entonces tienen que volver a abrir completamente el abdomen y ponen una malla, voy a decir cualquier barrabasada, me perdonan, de titanio, y cierran otra vez, con el agravante de que podría darse que hubiera reacción del cuerpo y que tuvieran que retirarla. Se da una malla que es como una bola de aire que empieza a circular y que en cualquier momento podría también obstruir las vías respiratorias, entonces tienen que volver a abrir, retiran la malla y es la tercera operación de abdomen completamente abierto. Yo creo en los milagros y el año pasado, en el mes de septiembre, yo debía ir a cirugía nuevamente, tendría que entrar al quirófano porque se había dado una formación sobre el abdomen, la parte alta del abdomen, y cuando fui me dijo el doctor Álvaro Lema, el cirujano, me dijo, le voy a contar algo. En este momento tenemos que abrir nuevamente, no podemos abrir por la misma parte porque usted en una cirugía solo se la pueden abrir 3 veces por la misma parte, entonces vamos a abrir arriba y tenemos que poner una malla. Si ponemos esa malla le va a quedar, mientras se hace carnosidad, va a quedar el metal como tal y la tenemos que pegar sobre las costillas. Entonces, si usted se ríe, le va a doler. Si usted tose, le va a doler. Y me decía jocosamente, si usted narra un gol, se muere. Todo lo va a sentir, todo va a ser dolor. Y le dije, entonces, ¿qué hago? Y me dijo, médicamente yo tengo que hacerla, porque es una orden médica que yo tengo que retirarle a usted eso. Tenemos que abrir una incisión pequeña, la ponemos, pero el dolor va a ser impresionante. Le dije, ¿cuánto tiempo? Y me dijo, de por vida. Y le dije, entonces, ¿qué hacemos? Y me dijo, la otra es que usted me firme una autorización donde dice que usted no quiere que la hagamos. Y le dije, ¿y qué problema? Y me dijo, no, el problema es que esto es estético, únicamente estético, porque usted tiene la formación, se le ve la bolita ahí, cualquier médico podrá decir, venga, ¿usted por qué no lo operaron? Pero no tiene ningún problema. Le dije, ¿me puedo ahogar? Me dijo, no. ¿Me puedo morir? No. O sea, morir de cualquier otra cosa menos de eso. Le dije, ¿dónde le firmo, doctor? Para mí eso es un milagro. Pues claro. Para mí eso es un milagro porque yo ya estaba preparado para irme otra vez de quirófano. ¿Y mentalmente estaba preparado para eso? Mentalmente, ¿sabe que hay una cosa? Sí, pero hay una cosa que le tengo más miedo, curiosamente. Yo no le tengo miedo al quirófano. Como tal, a mí me dicen, bueno, vaya y entra al quirófano. Las 3 veces he hecho 10 cartas. Las mismas que me ha tocado romper después, pero siempre lo he hecho. Curiosamente le escribo a mi hijo, le escribo a amigos, le dejo las cartas que tal, y mi secretaria siempre fue cómplice de eso. Lloraba cuando yo era entregada, le decía, Lina, aquí están las 10 cartas, están marcadas lógicamente, si yo salgo me las entrega y las rompemos. Entonces ha sido más o menos esa situación. Pero le digo, no le tengo miedo al quirófano como si le tengo miedo a que me tomen la sangre, a que me pongan ¿cómo se llama esto? Cuando me van a el catéter. El catéter. Por una razón elemental, porque el estar medicado tanto tiempo, prácticamente, voy a utilizar una palabra que no es médica, pero pues es gráfica, a mí se me perdieron las venas. Entonces, si alguien quiere encontrarme la vena, es muy complicado. Yo en estos días veía que en Japón hicieron un aparatico que llega y lo ponen y les marcan las venas, o sea que no tienen problema. Conmigo es muy complicado. ¿Lo maltratan mucho? En la última cirugía fueron 17 veces tratando de coger la vena, y pues uno ya preocupado de la cirugía y preocupado de esto, hasta que apareció una niña de pediatría, una enfermera de pediatría, y dijo, lo único que podemos hacer es cojámosle la vena con una 18 es la aguja de bebé, cojámosla, le ponemos por ahí los medicamentos y cuando esté dormido, cuando ya tenga la anestesia general, la cambiamos, de modo que él no sienta. Y fue la única forma de hacerlo. Entonces me da más miedo los chuzones, de hecho, porque pasé por muchísimos chuzones. Cuando yo salí en la primera cirugía que salgo del coma, con las famosas bacterias, entonces a mí me chuzaban, no, me hacían medicamentos, me ponían medicamentos mano izquierda, mano derecha y en la nuca 3 veces al día. Era 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Y cada 3 días tenían que cambiar los catéter. Entonces, claro, había enfermeras fantásticas que estaban muy contentas 2 días, pero cuando les tocaba el tercer día lloraban parejo conmigo porque sabían que era muy, muy complicado.
Pero no, yo también soy muy consciente. Yo cuando llego a las 2, 3 veces que he llegado a la mesa de cirugía, le digo, Dios mío, pues hay 2 posibilidades. O que nos veamos muy ligero, porque yo creo pues que yo voy a ir a verlo, no sé que lo me tenga por ahí un desvío o alguna cosa. Pero yo le digo, no, Dios mío, o nos vemos muy ligero, o entonces me dejas saber y me decís qué tengo que hacer. Eso sí le pregunto todos los días, Uber. Yo me despierto y le digo, Dios mío, aquí estoy. Vos decidís qué tengo que hacer. No sé cuál es el trabajo que me tiene, pero aquí estoy. ¿Qué papel jugó su familia en todo esto, en todo este proceso? Absoluta, Uber, absoluta. Mi hermana, recién fallecida, falleció hace 2 meses. Mi hermana sufrió muchísimo, mi hermana bajó de peso, impresionante. Ellos armaron en la clínica, decían que nunca habían visto una organización laboral como la que se armó en torno a mí. Lo voy a describir más o menos así, y no solo con familia, sino con amigos. El doctor Maurier Valencia, todos los días antes de las 7 de la mañana estaba en el sitio donde yo estaba en coma. Lógicamente yo no lo sé, me lo contaron, preguntando por el estado, y salía y llamaba al doctor Mario Marín. Era su puente, y le decía, doctor, mire, Carlos tiene esto. Mario lo transmitía a Marino Sánchez, y Marino lo transmitía a todas las demás estaciones de radio, que entre otras cosas nunca tendré cómo agradecerlo, porque en todo lado, en los noticieros hablaban de la situación médica de Carlos Riaño, y bueno, igual pasaba yo trabajaba con Caracol. Entonces llamaba, Pacho Benítez estaba pendiente todo el tiempo, entonces había una rotación permanente de información. Además de eso, mis hermanas armaron unos turnos con mi esposa. Entonces decía, de 6 a 12 va Rosalba, de 12 a 6 va Mary, de 6 a tal va Lucero, amanece tal. Entonces tenían un organigrama muy bien planteado. Mi hijo sí entraba indistintamente. Y tuve 2 personas que, por Dios, para mí son fantásticas, porque el uno fue al primero que vi cuando salí del coma, y se llama el Tato Sanín. El Tato iba casi que a diario y me leía la prensa. Yo estaba en coma, yo no sabía nada, estaba viviendo un mundo paralelo, que esa es otra historia que ameritaría 5 o 10 programas. Pero en el momento Tato estaba convencido de que si él me leía las noticias, de que él qué tal, que yo estaba escuchándole, y en cierta forma puede haber sido también un aliciente grandísimo para mí. Y el segundo, mi hijo, porque mi hijo estaba, yo no sé, él todavía estaba pequeño. Mi hijo tenía 16 años, estaba en esa edad difícil, muy complicada por demás. Entonces, para él atender el colegio, atender las cosas propias de la juventud, y saber que su papá estaba allí. Entonces, sabe que lo alentó mucho, por ejemplo, el hecho de que los Lobos Sur, esta es una historia que a mí me parece también casi que fantástica, los Lobos Sur llegaran algunos de los Lobos Sur llegaran a la clínica pidiendo entrar vestidos, con las banderas, con todo ese tipo de cosas, que porque querían entrar a ver al portador del carnet 000 de Lobo Sur, porque yo me inventé el cuento de que yo era el socio 000 del Lobo Sur, y lo utilizaba los cánticos de él en el gol. Y entonces ellos querían llegar allá, y pues lógico, no los dejaban entrar. De hecho, yo tenía una restricción por aquello de las bacterias y esto, y no podían entrar, y posteriormente conseguir un permiso especial para mi nieto, que estaba muy pequeñito, tenía 7 añitos. Entonces me mandó una carta conmovedora por lo demás, y con esa carta conseguimos el permiso para que él pudiera entrar vestido pues como ataviado con todo lo necesario para evitarle una infección. Entonces digo yo, esas 2 personas, Tato y mi hijo, creo que fueron vitales para vivir esa salida, porque fue muy complicado, Uber. Mientras yo estuve en coma, yo no sabía qué era. Ellos vivían la locura mía porque a mí me tenían que amarrar, a mí me tenían amarrado a las barandas de las camas de pies y manos, porque yo tenía abdomen abierto. Entonces en cualquier movimiento que yo hiciera yo iba a romper esto. Y entonces me dicen que yo de pronto tenía momentos de lucidez, porque yo les ofrecía plata a las enfermeras. Yo les decía, mire, yo soy un hombre de plata, yo puedo conseguir plata, yo tengo amigos que me presten plata y záfenme, yo les doy tanto y esto. Y en momentos de más desespero, entonces las trataba mal, pues repito, no era mi intención,
pero es el ser humano el que se desboca en ese momento. Se le quiebra la voz. Vamos a hacer una pausa porque vamos a seguir esta charla súper interesante con Carlos Alfonso Riaño Acevedo. Carlos Riaño es el relator el señor del relato. Caracol, Todelar, estuvo con Marino. ¿Por dónde no ha estado? Pero vamos a seguir hablando de esta historia porque es una historia de vida. Esto es un milagro de vida como la vivimos con Edgar Humberto López Rodríguez el año anterior. Los dueños del balón estamos en Antena 2. Los dueños del balón por Antena 2. Dueños de la sintonía. Continuamos. Este es un programa especial de Jueves Santo. Compañero, amigo, colega, el señor del relato. Los oyentes lo vienen escuchando. Carlos Alfonso Riaño Acevedo. Ya nos está hablando de lo que significó su familia en este proceso durísimo de enfermedad. Mi primera pregunta en este segundo bloque es, Edgar alcanzó a ver, pues dice, ¿no? Yo no sé cómo era, pero alcanzó a ver la muerte. ¿Uno alcanza a ver la muerte? ¿Usted alcanzó a ver la muerte? ¿Alcanzó a estar dónde, Carlos? Bueno, yo voy a tratar de describir un poquito la situación para no ir a pecar en imprecisiones. A mí me operan me hacen un bypass porque tenía un sobrepeso que podría crear un coma hepático. No se puede mediante dietas hacerlo, entonces deciden que hay que hacer un bypass. Hacen el bypass y el bypass queda bien hecho. Al día siguiente que salgo de la clínica me dan cólicos, voy a la clínica y me dicen que quedaron gases, que eran gases de la operación. Me devuelven, lógico, sin el cólico. Vuelvo al día siguiente con el mismo cólico y me dicen que tengo cálculos en los riñones y me devuelven a la casa. Y cuando el tercer día me da el cólico a la misma hora, 7 de la noche, entonces mi hijo, mi esposa en ese momento se estaba arreglando el cabello, pintándose, qué sé yo, y mi hijo que tenía 16 años, para mí fue tan doloroso, tenía tanto dolor que le dije, hijo, coja el carro, yo no sabía si él manejaba o no, coja el carro y lléveme a la clínica. Cuando yo llego a la clínica dicen, pero este señor, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Entonces yo llego con tanto dolor que yo me tiro al piso de la clínica. Yo ni siquiera me dejo subir a la silla de ruedas, sino que me tiro al piso de la clínica. Y dicen, pongámosle y dan una referencia que sé que es un calmante muy, muy violento. Y dicen, hay que ponerle este calmante. Y alguna enfermera dice, ese señor no aguanta eso, hay que ponerle, y luego supe que era morfina, lo que ellos dicen para el dolor. En ese momento yo digo que me morí. Yo digo que me morí porque yo me desprendí absolutamente. Empiezo como cuando uno va en la carretera Uber manejando y ve las latas estas que ponen en las construcciones, que la luz no te deja, te enceguece un poquito, entonces vos volteas. Yo veo una luz semejante a eso y giro, y cuando hago el giro veo a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a mi hermano, los veo cruzados. Ellos, los 4 están fallecidos por demás. Yo los veo y me da miedo. En ese momento yo siento miedo y vuelvo a girar la cabeza hacia la luz que te digo, y vuelvo y siento que no soy capaz de verla, y entonces giro. Cuando hago ese giro, vuelvo y veo a los mismos 4 personajes de los que le hablo, pero ya con muchísima gente más. Y están en una actitud de llamarme, como cuando uno hace con la mano de que venga, y yo empiezo, ahí siento una paz impresionante, ahí yo realmente como que me desprendo de todo y trato de caminar hacia ellos. Cuando eso pasa, siento un chuzón en la parte de atrás, entre la espalda y la cadera, entiendo que es la inyección que me acaban de poner, y después de eso ya me despierto a los 18 días, que es cuando me sacan del coma. Pero realmente sí creo, cuando alguien dice que fue al túnel, yo le creo absolutamente. A mí un sacerdote me decía, pero cuente la historia. Le digo, la historia es esa, no puedo contar más. Yo sentí eso, yo viví eso, y le repito, ese pedacito, esa fracción de segundo en la que yo voy a caminar, creo que terrenalmente es muy difícil sentir la otra. O sea que todo lo suyo empezó por un bypass. Sí, el bypass hubo que hacerlo y infortunadamente el bypass lo hacen por un método de no abrir, lo hacen por láser endoscopia, por láser, y lo hacen y toman unas puntadas, cortan el parte del estómago y hacen una especie de grapas. Infortunadamente parece que la última grapa, como ellos lo están viendo, lo están monitoreando, no se dan cuenta que la última grapa queda sangrando, y pues no hay ningún problema porque no está abierto, sino que lo están haciendo es no invasivo.
y esa empieza a sangrar, nadie se da cuenta, y esa es la que crea las tumefacciones, la que crea la cantidad de sangre que quedó, y que fue la que después creó la necrosis abdominal. Hoy por hoy, en pleno Jueves Santo de este 2019, ¿qué siente? Hoy en día me siento un hombre tranquilo, un hombre realizado en muchos aspectos. Miro a mi hijo que va creciendo, que va tomando ya forma de persona adulta, y que comparte muchísimas cosas conmigo, que comparte el vicio del fútbol, por ejemplo. Para mí es maravilloso que él me llame a decirme me consiguió la boleta para ir a fútbol, como también es maravilloso que me llame a decirme papá, es que tengo un problema con una nota, con una tarea de derecho, porque él está estudiando derecho. Entonces ese tipo de cosas me van realizando. Acepto los golpes de la vida. Con mi hermana pues compartía no solo el hecho de ser mi hermana, sino de ser mi compañera de oficina, y se me fue de un momento a otro. Entonces fue un golpe muy duro, pero la misma vida me ha enseñado a tener esa tranquilidad. Hoy en día sé que hay problemas económicos, y muchísimos, sé que hay problemas sociales, y muchísimos, sé que hay problemas de toda índole, pero yo no me puedo desesperar. Yo aprendí a que no me puedo desesperar, que todo tiene que llegar en su momento, y bueno, como me decía a mí el padre Nelson, mi Dios ni se ha muerto ni está enfermo, o al menos eso no nos lo han dicho. Pues muere el Jueves Santo, el Viernes Santo, pero resucita el sábado. Entonces esa es la verdadera fe que nosotros tenemos. Entonces eso me dio realmente muchísima tranquilidad y muchísima paz espiritual para afrontar las cosas. Usted ahora hablaba del Tato Sanín, hablaba de su hijo, hablaba de la familia, hablaba de amigos. Su grupo social, ¿qué papel jugó ahí? Uy, Uber, fantástico, por favor. Vuelvo y le digo, para mí fue muy complicado porque yo no sabía qué estaba pasando. Entonces fueron 17 días en que yo supe lo que pasó, porque me lo contaron después, porque vi los recortes de prensa, porque vi la gente llamando de distintas partes del mundo, porque en el noticiero de RCN decían de la salud de Carlos Riaño, porque en Caracol lo decían, porque la prensa lo publicaba. Pero el apoyo de la gente, yo creo que me demoré muchísimo. Bueno, a propósito de lo que voy a decir, a mí me prohíben mirar las redes sociales cuando salgo, y de hecho por la cantidad de medicamentos que me habían puesto, inclusive me hacen un examen psicológico, porque podía haberse dado una desviación mental, cualquier cosa que podría haberse dado médicamente. Y pues lógicamente yo estoy en una profesión en la que se necesita muchísimo de tener los 5 sentidos. Me hacen la valoración, y pues afortunadamente resultó que no era sino loco para unas cosas, pero no para lo que tenía que ser cuerdo. Entonces ese tipo de valoración a mí también me sirvió mucho, porque me demostró que a pesar de lo que había pasado, el entorno a mí me había servido demasiado. Ya cuando puedo ver las redes sociales fue impresionante, porque ahí sí viví el día a día, Uber. Ahí sí lo viví, porque entonces Nietzsche escribía, compadrito, no te me vayas. Tato escribía, mi hermano vas a aguantar. Edna desde Medellín me escribía, no te vas todavía, Pedro está con vos, está metiendo fuerza. La gente de los hinchas escribían de un lado, de otro, qué tal. Entonces yo reviví eso, y posteriormente cuando pido la historia clínica, que no me la dan en físico, sino que me la dan en un CD, con la condición de que yo no la mirara, pero pues usted sabe que periodista que respete tiene que violar la privacidad. La vi y entendía, porque ellos explican día a día qué va pasando. Entonces decía, vino tal persona, quiere entrar, no puede entrar, por esto. Entonces el entorno social fue impresionante. Yo creo que eso también me motivó a mí a salir adelante, Uber. Además, mis compañeros de universidad, porque yo estaba en ese momento estaba en la mitad de la especialización en Derecho Laboral, hicieron algo, yo no sé si eso sea legal o no legal, pero ellos hasta el último momento, ellos pensaban que lo mío no iba a ser tan largo, y casi que nos, comillas, capamos un módulo a punta de trabajos que ellos hacían y que me incluían a mí, y que cuando yo volví ya a terminar la especialización, pues pude homologarla porque tenía la nota de ese módulo. Entonces dije, mira hasta dónde llega la compinchería de abogados, porque éramos abogados los que estábamos haciendo esa especialización, y casi que hice contra la ley, contra la licitud,
para tratar de defender a un amigo. ¿Usted cree en las energías positivas? Absolutamente. Y en las negativas y positivas. Claro, lo que pasa es que si hay blanco hay negro, Sí. si hay alfa y omega, Sí. si hay positivo hay negativo, si hay frío hay calor. Entonces yo no comprendo cómo alguien dice, no, es que yo soy absolutamente bueno. No. Si hay bien hay mal. No, si hay bien hay mal. Y uno a veces no comete el mal por mutuo propio. Yo conozco gente que son... Mire, le voy a poner un caso así. Más bueno que un sacerdote o que una monja, uno dirá, no hay ninguno. No hay ninguno, porque esos son los secretarios de Dios aquí, ¿qué tal? Y yo conocí un sacerdote que atropelló a un niño. Entonces, ¿qué era? Entonces decía, no, es que no pueden decirme que es un homicidio. Claro que es homicidio, padre. Es homicidio, que es un homicidio culposo, no doloso. Entonces teníamos que tratar de explicarle eso, que igual teníamos que tratarlo como homicidio. Entonces él decía, es que yo no soy homicida porque yo no lo quiero matar. No, es que no es homicida porque lo quiera matar, sino porque infortunadamente eso pasó. Entonces vino una energía negativa que afortunadamente la positiva la obturó y le dijo, no, listo, aquí estoy yo. Entonces se impone el bien sobre el mal. Por eso a mí me encantan los narradores de fútbol, y yo me robé esa frase porque yo no sé a quién se lo oí, que decía, es que los buenos somos más. En el fútbol los buenos somos más. Y bueno, entonces nos quedamos con esa, los buenos somos más. Porque los buenos tenemos que respetar que sí hay malos. Total. En los goles, un gol del Deportivo Pereira, ¿no siente nada? Ustedes, yo mucho tiempo al lado de Nietzsche, hoy con Tabima, lo veo en la cabina de enseguida, ustedes manejan el aire de forma especial. ¿No le afecta absolutamente para nada el cantar un gol con todo el proceso médico que afrontó? Yo le voy a contar una infidencia, Uber. Recién yo salí de la clínica, yo salgo, pido permiso porque a mí me tenían en la casa, en clínica, en la casa con clínica, hospitalización casa se llamaba eso. Entonces le pido a la doctora le gustaba mucho el Deportivo Pereira, y le dije a la doctora, yo quiero ir a fútbol. Me dijo, no puedo decirle, yo quiero ir a fútbol. Estaba narrando Tato no era el narrador en Caracol, Tato era el narrador nacional, y yo no sé cómo hacía, él narraba y venía y qué tal. Y me les aparecía al estadio. Me acuerdo que iba con una chaqueta, con bufanda, con todo eso, y todavía tenía un extractor de líquidos. Y llegué al estadio, entonces eso se armó el despelote, perdóneme la expresión, y la tribuna, entonces Tato dijo, aquí está, volvió, lo tenemos, no sé qué, y para mí fue lindísimo porque la tribuna giró y me aplaudían, y entonces volví a sentir también el cariño de la gente. Y Tato dijo, aquí está su puesto. Y me sentó al lado de él. Y yo me senté, lógicamente estaba aquejado todavía. Y entonces Tato empezó la pelota, no sé qué, en la descripción dice, y aquí está Carlos Riaño. Pero se la tiró de una. Y me la tiró. Y yo pensé, te lo juro, Uber, yo pensé que yo dije, no, la pelota estaba por la... No, pues lógico, como... Hermanos, le cuento que como si acabara de empezar el partido, toca arriba, viene buscándose. ¿De dónde salía? Creo que la saqué más de garganta que de diafragma, porque con diafragma no se podía. Pero entonces empecé a tratar de describir, y le voy a contar la máxima. La máxima. Gol. Afortunadamente del equipo visitante. Ya le iba a decir, ¿y cómo hizo? No. Entonces le dije, uy, Tato, gol. Entonces, como Tato tampoco lo narraba, digo, ¡ay, qué esto! Pero esa es una anécdota muy, muy bonita. Entonces, y seguí todo el partido, me sentí, bueno, el primer tiempo, porque ya me tocó luego irme, pero sí, entonces me tiraba cositas, y él entendió, porque él en medio de todo, él entendió que yo no podía respirar como primero bien, como segundo que tenía abdomen, pues estaba cosido esto, y que estaba sentado, que era otra limitante. Entonces me tiraba pedacitos, y entonces narraba algunas cositas, y fue muy, muy lindo, de verdad. Mire, todos sabemos, los oyentes y nosotros sabemos las dificultades que hay para que atiendan a un paciente común y corriente en una EPS, para una fórmula médica, ¿Usted fue bendecido? ¿El ser quien era de los medios de comunicación se sintió privilegiado a la hora de las atenciones? A ver, Uber, yo seguí todos los protocolos antes de pronto después pude haber tenido alguna ventaja, pero antes cuando a mí me dicen que tengo que operarme, yo llego hasta la tutela. Hasta la tutela llegué, porque llegué, no lo programaban, y pasaban 1 mes y 2 meses, entonces yo estaba medicado y necesitaba bajar de peso, y me mantenían en esto, porque la operación básicamente era eso, para evitar una complicación del hígado. Presentamos las reclamaciones, no se dan.
hasta que recurrimos a la tutela. Y la tutela dice sí, lo tienen que operar. Me dan la orden para la operación y lógicamente se hace el seguimiento y se demora y nada que me llaman a donde el anestesiólogo. Entonces vuelvo y presento otra tutela ya por cumplimiento. Y en esa tutela sí ya se da lo de la operación y me operan. O sea que ahí vengo como cualquier parroquiano. Hay Carlos Riaño, los medios de comunicación, Acor, Caracol, RCN, y no valió absolutamente para nada. Yo entro y cuando ya llego a lo otro, yo pienso que ya es una complicación demasiado grave. A mí me decían en Confamiliar, yo tuve la fortuna de ser invitado a los 50 años de Confamiliar a hacer el video de los 50 años de Confamiliar, lo guardo con un orgullo impresionante, donde ellos decían que yo era que yo fui un paciente especial, pero no por ser Carlos Riaño, ni por ser de los medios de comunicación, ni nada, sino porque para ellos se les convirtió en todo un reto salvarme después de la situación en que estaba. Claro que yo creo que sí influyó, Uber, el hecho de que estuvieran los directores de noticias llamando a preguntar, que prendieran el televisor y por Telecafé saliera la cosa, que en Caracol a nivel nacional por televisión también lo dijera, que Javier Hernández decía, hombre, que se recupere el gordo. Con Javier tengo una muy bonita amistad, y entonces que José Alberto Ortiz, que no sé qué, que Luis Alfredo, que todos ellos estuvieran en un pedacito que dijeran. Entonces yo no soy un hombre importante en la ciudad, pero soy un hombre querido por gente muy importante. Entonces de pronto sí pudo haber sucedido, pero después de eso le juro, Uber, que sigo haciendo las mismas colas, y para que me vea el internista, a propósito, esta semana ya va a haber que ir a pedir el turno, hermano, y ahí sí, olvídese de influencias. La vida es un regalo de Dios. ¿Usted es un milagro de vida? ¿Hoy es un milagro? Yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Y lo repito, yo no sé por qué vivo. Bueno, yo sí sé por qué vivo, porque Dios no me necesitaba allá. Según algunos amigos, entre ellos Tato Sanín, porque allá no me aguantaban, entonces me devolvieron acá a este plano terrenal. Y otro amigo que quiero muchísimo me dice que es que yo de pronto llegué, y cuando me hicieron la bienvenida allá, el examen de admisión, les conté algún chiste malo y dijeron, no, que se los ganen allá, que los aguanten allá abajo, aquí no, cuentos malos no. ¿En la familia se toca el tema? O sea, con su hijo, con su entorno, ahí tocan el tema. No, yo pienso que el tema ya está muy, muy cancelado en cuanto a tratar de pues no lo olvidamos, pero tampoco lo recordamos. Con mi hermana, tengo una hermana que es muy, muy rigurosa, muy metódica para lo de los medicamentos y esto, entonces ella sí está muy pendiente, porque yo sigo medicado, tomo pastillas diarias, medicadas lógicamente. Entonces ella está muy pendiente, ojo que mira, tenés que ir por los remedios en tal fecha, tenés que verte con el internista esto y qué tal, está muy pendiente, cómo estás de peso, cómo es esto, si yo salgo a montar en bicicleta que me gusta mucho, entonces ella está muy pendiente de eso, ojo, pila, pero no tanto porque sea el hermano, aunque en parte sí, sino también porque en cualquier momento podría darse una complicación, pero el tema como tal no se toca. Mi hijo en estos días sí me sorprendió y si lloré ahora rato, ese día sí que lloré, porque mi hijo me sorprendió como sorprenden los muchachos hoy en día y me dijo, es que yo me quiero hacer un tatuaje. Bueno, igual, usted es un hombre de 21 años, hermano, y usted sabrá, es su vida. Y se hizo un tatuaje y aquí entre nos, ojalá él no esté oyendo el programa, no le quedó feo, para que se le vio bonito y lo asimilé como tal. Y después me dijo, imagínate que están haciendo un concurso para regalar otro tatuaje. No, ¿cómo así que otro tatuaje? Que lo va a hacer no sé quién, que es el máximo tatú. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Y me dijo, no, tengo que subir un video explicando por qué quiero hacer el tatuaje. Y me lo mandó. Y creo que ningún papá se hubiese resistido a decirle, mijo, si no se lo hacen ellos, yo lo pago. Porque en el tatuaje, en el video decía, es que yo quiero hacerme un tatuaje de un guerrero, porque con eso quiero significar a mi padre, que pasó por una muy difícil, estuvo en una situación donde se enfrentó a la muerte y él como guerrero le ganó, está vivo y lo tengo a mi lado. O sea que le hizo un homenaje a usted. Sí, era un homenaje. Sin decírselo. Sí, exactamente, y cuando me mandó el video...
No, es muy complicado. Vuelvo y le digo, Uber, si lo hizo para convencerme, no, mentiras, pero lo llevó a presentarlo. No le hicieron, no ganó, porque, no sé, según él me dice que lo presentó en otro formato. Pero lo que sí puede estar seguro, Uber, es de que tiene el guerrero en el brazo. No hay duda. Ya venimos a rematar esta nota y este programa especial con Carlos Alfonso Riaño Acevedo, el señor del relato, un milagro de vida. Hace un año presentábamos a Edgar Humberto López Rodríguez, hoy otro gran amigo, gran colega, Carlos Alfonso Riaño Acevedo con los dueños del balón. Más deportes. Los dueños del balón por Antena 2. Vamos rematando este programa especial de Jueves Santo con Carlos Alfonso Riaño Acevedo, el señor del relato. Un hombre que ha pasado por muchísimas dificultades de salud. Hoy, por fortuna, lo tenemos con nosotros, muy tranquilo. Siempre fue gran señor, gran relator, comentarista, reportero. Me imagino que el hijo dice buen papá, la hermana dice buen hermano, buen vecino, pero todo ese inconveniente de salud hoy lo hace mejor persona, mejor papá, mejor hermano, mejor vecino, mejor en todo. Yo pienso, Uber, que uno en la vida no es mejor por el paso del tiempo ni por las situaciones. Uno es bueno o no es bueno. Entonces, aquellos que dicen, no, es que yo estuve perdido, yo nunca vi a mi hijo, yo lo abandoné, yo nunca le di nada, y después aparecen y le compran un carro, eso no los hace un buen papá, eso no lo hace un buen papá a una persona, o una mamá que maltrata a la niña y esto, y cuando llega la fiesta de 15 entonces le da todo, eso no la hace una buena mamá. Yo pienso que el nivel lo hace todo. Yo he tratado de ser justo, yo no digo bueno, he tratado de ser justo con mi hijo. Mi hijo a veces dice, es que mi papá era muy estricto en muchas cosas, pero a mi hijo siempre le dije, gánese las cosas, gáneselas. Hermano, ¿usted quiere esto? Gáneselo. Traté de nunca castigarlo físicamente, aunque pues mentiroso sería decir que de pronto por ahí no se fue una correa de más o un chancletazo o algo, pero nunca en el maltrato físico. Las famosas pelas de las que hablaban las mamás de nosotros, pero nunca maltrato físico, nunca de ir a ponerlo pues con 2 ladrillos a mirar el sol, como algunos papás, o que se arrodillen en frijoles y darles correa, no. Eso, yo sí he tratado de ser un hombre justo. Vuelvo y le digo, bueno no, porque es muy complicado ser bueno. Bueno, pues los de la Biblia, los de estos, los santos, los que fueron a los altares. Pero yo sí trato de ser justo. Y en la medida en que usted sea justo, Uber, se puede considerar que es bueno. Porque el que es injusto, no le veo la bondad por ningún lado. Si yo le pido que para los hinchas del Pereira, para los oyentes de Antena 2, usted nos entregue reflexiones, ¿por dónde empezaría? Después de todo lo que vivió y que está viviendo esta Semana Santa especial al lado de su familia, al lado de los suyos, después de todas las dificultades de salud. Reflexiones es muy difícil uno dar reflexiones porque las reflexiones son personales, y nadie experimenta por cabeza propia. Por cabeza ajena, sino por cabeza propia. Pero sí me quedan a mí muchas experiencias y muchas realidades de todo lo que he vivido. Me parece que hay que vivir el día a día como si fuera el primero y el último. Yo me levanto, miro un crucifijo que tengo y le digo, gracias a Dios que te puedo mirar. Es decir, le estoy dando gracias por ver, por oírme, por poder hablar y sobre todo por poder pensar. Cuando me acuesto trato de decir y le digo, Dios, gracias porque mira, ya me voy. Y le digo, si no me despierto, ojalá que cuando me despierte sea al lado tuyo. Esa sí es como una reflexión que aplicada al momento, Uber, es decir, es el día, viva el día, porque si usted no sabe, si yo salgo de aquí y mañana no nos vemos, si usted va mañana y dice, hombre, pero si yo estaba con él ayer conversando y no alcancé a decirle que yo lo quiero a él, a mí no me da pena decirle a otro hombre que lo quiero. Es otra de las cosas que aprendí, porque es que estamos llenos de unos duritos que no tienen razón de ser. Si yo quiero a alguien, ¿por qué no se lo puedo decir? Entonces, no, mira, este le está diciendo a Pablo o a Uber que lo quiere, entonces, ¿será que qué? Qué raro. No, yo aprendí a expresar los sentimientos. Tengo algunos amigos muy especiales por demás que si me ven y me saludan de beso y eso no tiene nada de raro, entonces yo lo aprendí a asimilar ese tipo de cosas, vivir el día a día, creo que es lo más importante y sobre todo tratar de estar en paz
con el Creador, porque uno no sabe en qué momento lo va a llamar. Tratar de ser, vuelvo y repito, justo. Si yo soy justo y actúo en la forma que los hombres han impuesto, porque es que hay dos leyes, las leyes de Dios y las leyes de los hombres, son más fáciles de cumplir las leyes de los hombres que las leyes de Dios, porque nosotros, los humanos, somos muy dados a decir, después pago, por allá en el purgatorio pago. No, entonces ¿para qué pagar? ¿Para qué llegar con deudas por allá? Tratar de llegar con poquitas deudas. Usted es el señor del relato. Usted hace rato mencionó a los muchachos de Lobo Sur. ¿Qué mensaje para ellos? Para mí los Lobos, mire, si en Pereira la mitad de los pereiranos tuvieron, perdóname la expresión porque digo de santo, tuvieran la berraquera que tiene Lobo Sur, seríamos París. Así de sencillo, seríamos París. Yo nunca he conocido, y he conocido barras, porque yo conocí la de Armenia, conocí la de Medellín, conocí la de Ibagué, conocí la de Melé, que es bravísima, y conocí Lobo Sur. Yo fui a Lobo Sur, yo me metí una vez a Lobo Sur, estaba narrando el Tato y yo me metí a Lobo Sur. Eso es mentira de que todo el que llega a Lobo Sur mete marihuana. Eso es mentira. ¿Que hay marihuana? Claro que hay marihuana. Pero nada más bueno que usted empezar a cantar, ¿cómo no te voy a querer si eres para mí la vida? Y uno brinca y brinca, entonces usted voltea y mira y se encuentra con que allá hay un ingeniero, con que allá hay un médico, con que aquí hay un abogado, otro abogado, claro, y está el loco también el que tiene tatuajes en la frente, en las cejas y en todo lado, pero la berraquera que tiene esta gente dice, vamos a pintar el parque de banderas. ¿Y de dónde plata? Yo no sé de dónde sacan la plata, ni me interesa, pero al Parque de Banderas llegaron con las cosas de pintura y las brochas. Muchachas, muchachos, señores, señora, y el Parque de Banderas quedó pintado. Vamos a hacerle un sancocho a los hinchas de Santa Fe. ¿Y de dónde plata? Yo no sé de dónde, pero hacen unas holladas de sancocho. Es decir, esa gente tiene un sentido de pertenencia que ojalá nosotros los demás peregrinos lo tuviéramos. ¿Que actúan mal? No sé. No lo puedo tapar el sol con un dedo. Claro, hay algunos desadaptados como en todo, como hay abogados ladrones, como hay médicos ladrones, como hay ingenieros ladrones, como hay periodistas ladrones, como hay en cualquiera de las profesiones hay buenos y malos. Buenos y malos, hay depravados. A mí me llama la atención cuando dicen, es que los pedófilos, cuando dicen pedófilos, y entonces ahí mismo se refieren a los curas. No, hay curas pedófilos, pero hay también médicos pedófilos, hay también abogados pedófilos, hay ingenieros. Es que los pedófilos no son solo los curas. Bueno, que se nota más en ellos por una cantidad de cosas, pero en todo lado hay buenos y malos. Pero si todos tuviéramos siquiera la mitad de la entereza, del interés que le ponen los lobos a hacer las cosas, Pereira sería París. Un mensaje para su hijo. Para mi hijo, que siga por el camino que él escoja, pero que lo camine bien. Que lo camine bien y que no se le olvide una frase que yo siempre le he enseñado a él y que la utilicé algunas veces en el fútbol, y es cuando me remito a Papá Dios y le digo, Dios mío, que no se cumpla ni mi voluntad ni la nuestra, sino la tuya. Nietzsche siempre habla mucho de usted, de todo el proceso educativo, académico en la fundación, en la Universidad del Área Andina. Un mensaje para Nietzsche. Nietzsche es un personaje, Nietzsche es el único estudiante en la Fundación Universitaria del Área Andina que en un examen en pareja hizo salvamento de voto porque no estaba de acuerdo con lo que yo estaba contestando. No, Nietzsche es mi hermano, es un hermano que me heredó Rey, porque a Rey lo conocí antes que a Nietzsche, y Nietzsche, hermano, abrazo grande, los años que compartimos juntos nos han servido para que esta amistad nunca se acabe. ¿Cuántas hermanas tiene en Pereira? Bueno, en Pereira me quedan 4 hermanas. Mensaje para ellas. Que ellas vivieron un papel importante. Sí, claro. Y han vivido y seguirán viviendo un papel importante en su vida. Sí, sabe que sí. Y mire lo que acaba de pasar tan curioso, Uber. Me acaba de decir cuántas hermanas tiene en Pereira y hablo de 4 y me tengo que retrotraer a decir que son solo 3, pero la otra sigue estando ahí y a ella también partió hace muy poco, apenas hace 3 meses, pero sigue estando ahí. A ellas, gracias, hicieron lo que mamá les enseñó. Lo llevamos en el corazón, Carlos Alfonso. Este grupo de los dueños del balón, esta empresa RCN, con toda seguridad que... Aquí estuve. Cacaíto, que siempre está con nosotros. ¿Usted estuvo por acá? ¿En qué año estuvo por acá? En el 87. En el 87. Muy bien.
Estaba Cacao reciente entrando a la parte de grabación, según él. ¿No? Lo queremos muchísimo, un abrazo fuerte, todas las bendiciones del mundo. Un milagro de vida es Carlos Alfonso Riaño. Gracias por compartir su historia con nosotros y sobre todo con los oyentes. Uber, mi Dios le pague, porque es que a mí mi mamá me enseñó a decir eso. Dicen, todos los hombres dicen gracias, pero poquitos dicen mi Dios le pague. Yo le digo mi Dios le pague, porque esta es una forma de llegar. Y si usted que está al otro lado del receptor le tocó en algo el corazón con cualquiera de la cantidad de cosas que hablamos aquí, creo que ya me doy por bien servido y voy entendiendo por qué Dios tiene cosas para mí. Y Dios, cuando quiere hacer cosas, se busca secretarios. Queda nombrado secretario de Dios. Dios le pague. Carlos Alfonso Riaño, Pablo Sánchez, nosotros los dueños del balón, les agradecemos en este Jueves Santo una linda historia de vida del Señor del Relato con los dueños del balón. Más noticias. Más información. Más deportes. Estos son los dueños del balón por Antena 2, con las últimas noticias del fútbol y todos los deportes. Los dueños del balón, dueños de la sintonía.